no le había puesto atención. Les decía que en el formato vertical del celular que ustedes están teniendo ahí en ese momento, en el formato normal de cómo les aparece el live, hay un cuadrito aquí en la esquina, en el margen blanco, de donde se ven las letras de la Biblia, y ustedes ahí van a poder tocar su celular y se les va a desplegar el modo horizontal. Cuando el celular gira al modo horizontal, ustedes en el modo horizontal pueden hacerle zoom a la imagen que estamos viendo para acercar los datos que se están viendo de cualquier parte de las imágenes que están en la pantalla. Ustedes pueden hacerle zoom a las letras de la Biblia, pueden hacerle zoom a la parte de lo que quieran de la Biblia, de la cámara, de los textos que están en la tabla, es para que lo veas. Entonces, ¿qué queremos? Que pueda verificar bien los detalles que están en la tabla, que puedan verificar bien el conteo como lo estamos estableciendo. Entonces toman el formato vertical, tocan el icono, se les despliega la pantalla en horizontal, se va a girar y a la pantalla en horizontal le pueden hacer zoom. En vertical no permite hacer zoom. O con solo que usted intente hacerle zoom a la pantalla, el teléfono se va a girar. Y entonces usted va a poder ver los detalles que están en la tabla y acercarlos mejor para ir leyendo todo lo que está ahí. ¿Qué es lo que tengo en esa tabla? En esa tabla tengo lo que está establecido en Levítico 25. El orden, la forma de contar el tiempo de las semanas y los jubileos. Hay un orden en Levítico que se estableció para el tema del conteo del tiempo con relación a las cosechas, porque hemos estado hablando y vamos a ver ese detalle. Le dice así: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel, Levítico capítulo 25, y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, permítame. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciéndole, habla a los hijos de Israel y diles, cuando ya hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña, recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suya naciera en la tierra secada no lo secarás, y la uva de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero contigo, a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Bueno, vamos a la primera parte. Como ustedes ven en la tabla está establecido en un orden donde dice una semana. Viene el conteo del primer año de la semana. Ese primer año, año 1 del conteo de 7 años que corresponden a una semana, es un año donde se siembra y se cosecha. Entonces le pongo ahí, año 1 se cosecha, y ese corresponde, bueno, al primer año de la semana, segundo año de la semana se cosecha, tercer año de la semana se cosecha, cuarto año de la semana se cosecha, quinto año se cosecha, sexto año, séptimo año, no, es de reposo. Entonces, ¿qué le está diciendo a él? Que haga un conteo de semanas de años para que ordenemos el tiempo ahora conforme al conteo de los años, y los primeros 6 años se va a cosechar y el 7º va a ser reposo. Entonces se le dice que el orden que ellos van a llevar en este proceso de cosechar es: año 1 se cosecha, año 2 se cosecha, año 3 se cosecha, año 4 se cosecha, así cada año, y ahí les voy poniendo la información, se va cosechando. Entonces va a ser, ustedes van a ver en el inicio de la tabla, lo van a ver de esta forma. Van a ver que se les marca la semana. Ahí se marca la semana, el inicio de la semana, el año 1 de cosecha, el año 2 de cosecha, el año 3. Él le dice que haga un conteo todas las semanas
en el orden del pueblo de Israel tenían un propósito y un orden donde se trabajaba 6 años cosechándose y sembrándose la tierra, y el 7º año del conteo no se cosechaba. Eso es un mandato que Dios le da a Moisés con relación al orden de cuál es la secuencia que se tiene que seguir. ¿Por qué esa secuencia es muy importante? Porque esa secuencia se va a aplicar en el cumplimiento profético, porque la profecía trae un cumplimiento conforme a la ley. Entonces, ¿qué vemos ahí? Bueno, vamos a ver toda la línea donde nos va diciendo en la semana 1 el primer año de cosecha, el segundo año de cosecha, el tercer año de cosecha, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, y todo lleva un conteo. Los 7 años es una semana. Más adelante, en la misma instrucción que estamos leyendo en Levítico, ahora le dice: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Esa es la segunda parte de lo que vemos en la tabla que les agregué. O sea, la primera línea de semanas, una semana con sus respectivos años de trabajo y el año de reposo. La segunda semana, que se vuelven a contar otra vez 7 años con un año de reposo. La tercera semana, que se vuelven a contar 7 años con un año de reposo. La cuarta es el mismo modelo, 6 años de trabajo, 1 de reposo. La quinta semana, 6 de trabajo, 1 de reposo. Sexta semana, 6 años de trabajo, 1 de reposo. Y la séptima. ¿Qué les puse en la tabla? Les puse primero la indicación de la semana, aquí en esta línea, aquí en este lado la indicación de la semana. Desarrollamos aquí el tipo de año. Año 1 de cosecha, año 2 de cosecha, año 3 de cosecha, año 4 de cosecha, año 5, año 6. Y el año 7 se marcó como año de reposo. Entonces ustedes lo van viendo ahí. Entonces es un año de cosecha. Ese año de cosecha de la primera semana va a corresponder al primer año del conteo de los 49 años que se pide que se haga. Entonces, ¿cómo funciona esto? Viene en bloques de semanas que se van acumulando los años hasta sumar 49. La primera semana, el año 1 de la primera semana, corresponde al primer año del conteo de jubileo. El año 2 de la primera semana corresponde al año 2 del conteo de jubileo. El año 3 de la primera semana corresponde al año 3 del conteo de jubileo. La primera semana va a tener los números coincidentes porque se comienza a contar de cero los primeros 7 años de esa semana, los primeros 7 años de jubileo. Al margen de la tabla, ustedes van a ver que les puse que el conteo de jubileo de años en esa semana, o sea, la primera semana nos provee el conteo de los primeros 7 años de jubileo, del 1 al 7. En la siguiente semana vuelve a reiniciarse el conteo de semanas, pero se aumenta el conteo con relación al jubileo. Entonces, el primer año de cosecha de la segunda semana corresponde al 8º año del conteo de jubileo. El segundo año de cosecha de la primera semana va a corresponder al año 9 del conteo de los jubileos. El tercer año de cosecha de la segunda semana va a corresponder al año 10 del conteo de jubileos. El cuarto año de cosecha de la segunda semana va a corresponder al año 11 del conteo de los jubileos. El quinto año de cosecha de la segunda semana va a corresponder al año 12 del conteo de los jubileos. El año sexto de trabajo de la segunda semana va a corresponder al año 13 en el conteo de los jubileos, y el séptimo año de la segunda semana va a corresponder al año 14 del conteo de los jubileos. Entonces, la segunda semana les pongo el resumen de la tabla que nos provee un conteo de años entre el año 8 y el año 14 con relación al jubileo. Y esto se va otra vez a ir sumando. ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros no conocemos la forma en que la Biblia lo dice, o el orden que la Biblia nos está proponiendo, no vamos a saber seguir las indicaciones bíblicas de los momentos en que esto se va a cumplir. Entonces, en la tabla se los estoy poniendo muy claro para que usted tenga una comparación. Entonces, usted tiene al margen
el tipo de semana, la semana 1. Las letras en mayúscula que están ahí le van a indicar el año que corresponde a esa semana. Es el primer año de cosecha de la semana 1 y ese va a corresponder al año que está entre paréntesis, al año 1 del jubileo. Y vamos a repasar la tercera semana para que ustedes puedan ir siguiendo la secuencia de la tabla. En la semana 3, el año 1 de cosecha de la semana 3 va a corresponder al año de jubileo del conteo de los jubileos número 15. El segundo año de cosecha de la semana 3, estamos en la tercera fila de las semanas, contando los 7 años de estructura que tiene esa semana, y el año 3 de cosecha de la tercera semana va a corresponder al año de jubileo 17. El año 4 de cosecha de la tercera semana va a corresponder al año de jubileo 18. ¿Qué vamos a hacer para ver si ustedes me están entendiendo el orden de los contados? Voy a abrir los comentarios y voy a hacer preguntas y ustedes lo van a verificar sobre la tabla. Entonces yo les voy a decir, por ejemplo, el año 3 de la segunda semana, ¿a qué año del contado de jubileo corresponde? Y ustedes van contestando para que podamos verlo. Necesito que lo aprendan. Necesito que conozcan la forma del conteo bíblico que me mando a contar. Grupos de 7 semanas, donde el séptimo año de cada semana es de reposo, para que ustedes después, cuando vayamos juntos a leer contextos proféticos y detalles de la profecía, ustedes puedan manejar ese término y puedan entender el vocabulario bíblico. Entonces vamos a abrirlo un momento para que ustedes lo puedan ver. Ya los comentarios están abiertos. Los comentarios van a estar abiertos para todos los que participen o estén ahí abajo, para que podamos ejercitarlo. Entonces les agradecería que lo podamos ver. Voy a hacer las preguntas. Pregunta: el año 4 de la tercera semana, ¿qué año corresponde al conteo de jubileos? Según el orden que ya tenemos en la tabla. Año 4 de la tercera semana, que corresponde a qué año del conteo de los jubileos. El año 4 de la tercera semana. No, Juan, estás mal. Recuerda que vas a ver la línea de la semana aquí y vas a contar el año primero, año segundo, año tercero, año cuarto, y en la tabla te dice el año 4 de la tercera semana, ¿a qué año corresponde el conteo de los jubileos? Sigue la línea de la tercera semana, ves el año 4. No, Juan, estás disparándole a lo... Vamos en la línea. Tengo la semana 3, aquí me la va a indicar, semana 3. Tengo año 1, año 2, año 3, año 4. Y el año 4 de la semana 3 me dice claramente que es el año de jubileo número... No, estás en una línea mal, el 18, ahora sí, ya seguiste la línea. Entonces, el año 4 de la tercera semana corresponde al año 18 en el conteo de los jubileos. Pero vamos a, no, dice otra vez, es el 18, corrijámoslo bien. Sigue la línea de la semana 3 en orden y cuentas, ahí te puse primer año, segundo año, tercer año, cuarto año en la línea de la semana 3. Y te va a decir abajo cuál año de jubileo es. Es un ejercicio, esto ellos lo sabían hacer porque es el calendario de ellos, como se ordena, se va agrupando, al menos en los conteos de años y jubileos, y es muy importante porque dentro del contexto bíblico tenemos que entenderlo. Entonces, sigue la línea de la semana 3, por eso te lo puse ahí, la semana 3 dices, el año 1, abajo dice qué año de jubileo es, el año 2, qué año de jubileo es, el año 3. Vamos a hacer otra prueba. En la semana 2, el año 3 de la semana 2, o sea, de la segunda semana de conteo, el año número 3, ¿qué año tiene qué año corresponde el jubileo ese? Ah, ok. Bien, Juan.
Vamos avanzando. Ya van ejercitando y ya entendieron cómo leer la tabla, ¿cierto? Vamos a ir viendo más detalles. Ok, el 10. Vamos a volverlo a poner a prueba. Algunos otros que estén ahí, para eso es la tabla, para que ustedes puedan verlo, para que ustedes lo puedan poner a prueba, para que vean que se está entendiendo claramente. Vamos a hacer varias pruebas. Vamos a ir a la semana 7. En la semana 7, el año 6 de la semana 7, el año número 6 de la semana 7 del conteo, ¿qué año es con relación al jubileo? El año 6 de la semana 7. Ok. Ahora sí estamos en orden, ya la van entendiendo. No, Juan. El año 6 de la semana 7. Revisa bien el dato. Sigue la línea de la semana y ahí te va marcando el año hasta que llega el año 6 y ahí te dice qué año es con relación al jubileo. El año 6 de la semana 7. Lo vio al revés. Ok. Ya lo van ejercitando, lo van entendiendo mejor. Vienen los conteos de la semana. Pero hazle zoom, Juan, puedes hacerle zoom a la pantalla ahí. El año... ¿qué es lo que pasa aquí? Tiene dos órdenes. Viene contando la semana como le corresponde, como dice en Levítico. Lo leímos. Vas a trabajar 6 años y vas a descansar 1. Todos los años 7 de cada semana, si lo ven en la tabla, siempre reposo. ¿Por qué? Porque trae conteos dentro de conteos. El 7º año de cada semana es reposo. Viene en un orden. Viene contando grupos de 7 veces 7 semanas. Entonces cuenta la semana 1 hasta el 7, la semana 2 hasta el 7, la semana 3 hasta el 7, la semana 4 hasta el 7, así cada semana se sabe y se entendió que se tienen que trabajar 6 años y reposar 1. Y después, en ese mismo conteo, viene haciendo un conteo general de 49 años para determinar el jubileo. Entonces, lo que mismo que leímos, otra vez se los voy a volver a leer, quiero que lo tengan muy claro, dice así: habló Jehová a Moisés, Levítico 25, en el monte Sinaí, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo doy, la tierra guardará reposo. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Luego más adelante en el verso le dice: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Es lo que tenemos en la tabla. Estamos siguiendo las indicaciones. Ahí estamos siguiendo expresamente las indicaciones. Estamos contando una semana de años, de 7 años, donde se cosecha, ahí se los indico, el primer año se cosecha, el segundo año, el tercer año se cosecha, el cuarto año se cosecha, el quinto año se cosecha, el sexto año se cosecha, y el 7º año se reposa, no se cosecha. Inicia el conteo de una siguiente semana. El primer año de esa semana se cosecha, el segundo año de esa semana se cosecha, el tercer año se cosecha, el cuarto año se cosecha, el quinto año se cosecha, el sexto y el 7º se reposa. Siempre en el conteo de las semanas, el 7º se reposa. Tengo que contar 7 veces 7 años para que me den 49 años en el conteo para el jubileo. Entonces ahí lo voy poniendo. El primer año de la primera semana se cosecha y es el primer año del conteo para llegar al jubileo. El segundo año de la primera semana se cosecha y corresponde al segundo año del conteo de los jubileos. Y así va avanzando. En la siguiente semana, el primer año de la segunda semana es el 8º año del conteo de los jubileos. Ese año se cosecha y es el 8º año del conteo de los jubileos.
El segundo año de la segunda semana es un año de cosecha y es el conteo del año noveno del conteo de los jubileos. Va quedando claro, lo tienen claro para que podamos avanzar más. Ya les expliqué que les puse el modelo donde usted tiene el teléfono en vertical, puede tocar el cuadrito del medio, se le va a poner en horizontal y va a poder desplegar el detalle de la tabla que le estoy dando y pueden llevar el orden de la semana. Practicamos que la aprendan a leer, entonces yo les digo a ustedes, en la semana 5, en la línea de la semana 5, el año número 6, ¿qué año corresponde con relación al jubileo? Se sigue la línea de la semana 5 donde dice sexto año de cosecha y ve qué número de año corresponde al conteo general de los jubileos en la semana 5. Entonces verifiquemos el dato a ver si lo tienen bien. Sí, el 34. Estamos bien, Juan. Ya Eunice le agarró la línea a la tabla, los demás que están ahí le agarraron a la tabla el orden que tiene para que puedan ver los conteos y los verifiquen. Ustedes van a decir en ese momento, uy, pero ¿en qué me sirve esto? Cuando leamos la profecía y leamos el resto de indicaciones, ustedes dicen, uy, yo necesitaba entender este detalle, entender cómo se hace conteo. Ese es el ciclo para poder contar un jubileo y hay que tenerlo ordenado para que cuando nosotros hablemos, vea, si yo les digo, ay, vea. Resulta que él habla que va a contar una cantidad de semanas y va a hacer algo en un día de la semana. Yo tengo que saber qué año corresponde el jubileo según la semana. Entonces puede ser la semana 1, él enumera semanas, enumera los años dentro de las semanas y va llevando un contado de jubileos. Si nosotros no sabemos trazar este detalle, no podemos entender varios de los propósitos de lo que sucedió en el ministerio de Cristo ni en los conteos de las semanas. Y si usted no sabe hacer este conteo, usted nunca va a entender las 70 semanas de Daniel. Porque las 70 semanas de Daniel se cuentan según la ley. Mucha gente ha dado profecía y entendimiento sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel y tiene malos trazos en el conteo bíblico porque no sabe contar en el orden que la Biblia sigue, porque no sigue las indicaciones. Entonces, la gente toma las 70 semanas de Daniel y no sabe que tienen que hacer ese conteo. Aquí lo hicimos 7 veces, tienen que aumentarlo 70 veces en ese orden para saber cuánto es el conteo real. Y ellos creen que esto es una simple operación matemática y no se puede hacer una simple operación matemática porque tiene un orden de lo que viene sucediendo. Por eso las semanas de Daniel están separadas en grupos de 7, de 62 y de 1, porque están complementando un orden de conteo que la Biblia trae muy específico, que si usted no lo sabe trazar, menos va a poder explicar la profecía desde el contexto de cómo se traza según la ley. Y cuando usted no sabe trazar la profecía según la ley, se pierde todo el propósito de poder entender bien lo que se está hablando. Entonces tenemos que trabajar juntos, ordenado, en conocer el orden del conteo como si fuésemos niños. Eso no tiene nada de malo, todos pasamos por esas etapas. ¿Para qué? Para que avancemos en la lectura. Entonces, ¿de dónde sale ese conteo? Del orden de la ley en Levítico 25, cuando el primero manda contar semanas de años con un respectivo año de reposo y después grupos de semanas hasta contar 49 años. Ustedes lo ven en la tabla. Cuando se complementa esto, se suena la trompeta y se declara un jubileo. Entonces, cuando usted en la Biblia le dicen es que es un jubileo o habla en el contexto del año agradable del Señor, del año del perdón y lo llama, el jubileo tiene varias características, entonces la gente no lo va a entender. También podría llamarlo un año de reposo. ¿Cuáles son los años de reposo? El séptimo año del conteo de cada semana. Dentro de un jubileo hay 7 reposos. 42 años de trabajo, 7 años de reposo. Y se vuelve a iniciar la cuenta.
Entonces él le va a hablar del octavo año y usted dice, qué raro, ¿por qué me habla del octavo año? Porque cuando está hablando del octavo año, es el año del conteo general que él lleva, porque primero cuenta hasta 7, pero sigue contando el resto de años según el conteo de los jubileos. Y cuando nosotros no entendemos lo que él está diciendo, no sabemos ni cuándo va a ser el año agradable, ni el año de la ira, ni el año de la cosecha. No entendemos cuándo va a ser el año de cumplimiento de las profecías, porque no entendemos estos detalles. Tenemos que primero aprender a contar para acercarnos al año, y después vamos a aprender a contar meses y días bíblicamente establecidos para acercarnos primero al año, después al mes y después a los días. Si no, no lo vamos a entender. Si no, vamos a creer que lo que se está diciendo en la Biblia no tiene nada que ver con el calendario que nosotros vivimos ahora. Ese calendario gregoriano no sigue las instrucciones bíblicas. Entonces, quiero que aprendamos en orden, no se nos haga confusión, vayamos en los detalles, ustedes lo ejerciten. Lo hice para que ustedes lo ejerciten, para que ustedes puedan ejercitar y ponerlo en práctica. Esto es como cuando un chiquito está en la escuela y se aprende la tabla, y se aprende las tablas y dice, bueno, ya entiendo el concepto bíblico. Cuando le damos una profecía le dije, ¿vistes? Como él está marcando algo en el 5.º año de la 6ª semana. Y dice, sí, yo entiendo lo que él está diciendo. Yo comprendo la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si la gente no aprende esto y cree que lo que estaba atrás no tiene un propósito, se va a perder la oportunidad de conocer lo que está. Por eso, exactamente por gente como RGB, es que no me gusta abrir los comentarios. Quiero abrirlos para que los que realmente participan puedan estar concentrados y no se distraigan de lo que vienen a decir. Les estamos enseñando a contar lo que dice la Biblia, enseñando a ver los detalles para llevarlos a la profecía. No puedo llevarlos a la profecía si no ejercitamos el detalle de saber contarlo. No puedo llevar y leerles las 70 semanas de Daniel si ustedes no saben contar los grupos de años y de jubileos. No saben cómo es una semana. La semana de Daniel no se establece que es una semana de años porque nosotros lo decimos. La semana de Daniel se establece de semana de años porque la Biblia establece esos conteos y se refiere a conteos de jubileos. En Daniel lo que le están dando es un conteo general de jubileos que usted tiene que saberlo trazar para que pueda entender. Sabe y le han dicho 1000 veces que la profecía de Daniel es la que está relacionada con el conteo, pero si usted no sabe contar la profecía y no sabe qué años hay con relación a eso, entonces usted le van a decir, es que él viene a recoger el trigo y no puede ser en cualquier momento porque hay años de cosecha y años que no se cosechan. Hay años donde se puede tomar cosecha y años donde no se puede tomar cosecha, y él no va a contradecir lo que está en la Biblia. El problema no es lo que dice la Biblia de las 70 semanas de Daniel. El problema es que usted tiene que aprender a contar esas 70 semanas. Tiene que saber cuáles son años de trabajo y cuáles son años de reposo, y ir agregando los detalles del conteo para que usted pueda unir las 70 semanas de Daniel con el conteo de jubileos, con otro tipo de conteos bíblicos, y vea que el perfeccionamiento de todo el entendimiento lo lleva a una verdad real. Entonces, no, yo ya entendí, sí, claro, tienen que ver con Daniel, pero también se tiene que considerar el tema de los jubileos, y se tienen que considerar en orden siguiendo las reglas. Entonces, les abro la posibilidad para que ustedes hagan las preguntas en el chat, para que ustedes lo ejercitemos, para que lo vean. Si ustedes no lo quieren ver, después cuando estemos en otros videos, van a tener problemas para entender lo que se está diciendo, porque ya vimos de base algo que se tiene que hacer. Eso es como estar en la escuela, esto es como aprenderse las tablas. Si usted no las sabe, nunca va a aprender a dividir ni a multiplicar. Puede hacer una suma, pero no. Y recuerde que nosotros les hemos ido mostrando cómo las cosas se van sumando, pero aquí ya nos va haciendo conteos más grandes. Necesitamos que para que usted tenga una fe suya, para que usted se lo pueda expresar a las personas,
para que usted pueda hablarlo con propiedad, para que cuando la persona le diga, ¿por qué usted cree que Jesús ya regresa? Dice, porque yo sé contar los tiempos bíblicos, yo sé lo que dice la profecía, yo entiendo cuando anuncia que va a ser una cosecha, yo sé cuándo cosecha, cómo cosecha y cómo lo hace. Y ahí vamos a ir a algunos detalles. Sí, tienen que ver con cumplimientos en Jesús. No vamos a avanzar hasta los cumplimientos en Jesús hasta que esto no quede completa y absolutamente claro. Y pareciese que es una parte, bueno, ya lo entendí. No, mis hermanos, ocupamos juntos saber contar esto. Ocupamos juntos saber discernir este tiempo en el contexto profético, porque yo quiero que usted ahora pueda tener el entendimiento de la profecía de Daniel, sumado con el conteo de los jubileos, sepa cómo se une un conteo de semanas y jubileos y se va amalgamando un convencimiento y un entendimiento pleno de la escritura, porque la Biblia trae detalles ahí que viene dando todo ese conocimiento para que nosotros lo manejemos. Entonces, ¿tenemos que ponerlo a prueba? Sí. ¿Tenemos que revisarlo bien? Sí. Ver de cuál es el fundamento. ¿De dónde sale ese fundamento? Del conteo y el orden que le da los años en Levítico 25. Contarás 6 años, trabajarás y 1 reposarás. Entonces yo llevo el conteo. Bueno, comenzó la semana. Yo trabajé 1, 2, 3, 4, 5, 6 años y el 7º reposo. Ahí está en la tabla. La lista de la primera semana. Vas a contar una semana de 7 años. El término semana bíblicamente no corresponde solo a 7 días. También corresponde a 7 años. Por eso usted va a poder entender la profecía de Daniel. No porque yo se lo digo, porque ya usted lo verificó en Levítico. Ok. Ahora, él quiere que hagamos 7 veces 7 años para determinar un jubileo. Entonces yo no pierdo las indicaciones que ya me dio, aprendo a contarlo en grupos de 7 años por semana, sigo recordando que ya se había dado una orden de que hay un año que es de reposo y voy agregando el conteo de los jubileos, para que ahí agreguemos ahora, sabemos contar semanas, periodos para determinar jubileos y después vamos a aprender a contar jubileos, que son grupos de 50 años, 49 años de conteo, y el año de jubileo. Y entonces ahora vamos bueno, es que estamos contando hoy jubileos, son grupos de 50. ¿Qué estamos contando? Semanas, son grupos de 7. ¿Qué estamos contando? Estamos contando los ciclos de cosecha y en un orden. Imagínense que el pueblo de Israel, cuando vendía o compraba un terreno, y usted lo va a leer en Levítico 25, el valor de las propiedades era con relación a los años de jubileo. O sea, los años que a mí me quedaban para el jubileo eran los que le ponían valor a mi tierra. Y yo lo iba a vender con relación a las cosechas. Entonces, yo necesito saber cuántas cosechas tenía mi terreno. Claro, porque lo vendía y lo compraba con valor a eso. Entonces decían, vea, tengo ese terreno y lo he tenido durante 3 semanas de años. Y en el conteo de los jubileos ya lo llevo por el año 5, estoy en el año 19. De los 49 años que me quedan de valor sobre mi tierra, puedo venderle por 30 años, según el tiempo de las cosechas hasta el jubileo, porque después del jubileo la tierra vuelve a su legítimo dueño. Entonces, Dios tiene un conteo de jubileos en la Biblia para que la tierra, lo que le pertenece a él, vuelva a él, porque él se los dice, extranjeros y peregrinos son con relación a la tierra, porque la tierra mía es. Entonces él les dio a ellos un conteo de jubileos para que ellos aprendieran cómo ellos entregaban y recibían la tierra, para que entiendan el orden de cómo él entregó y él vuelve a recibir la tierra, porque si lo entendemos y lo sabemos contar, vamos a ver cómo se cumple en él. No porque yo lo invento, sino porque la Biblia lo dice. Yo no les estoy hablando de sueños ni argumentos, les estoy mostrando los textos
el orden del conteo, que usted conozca bíblicamente el orden que está establecido para que usted lo pueda ejecutar y usted diga, ya entiendo cuándo la tierra puede volver a su verdadero dueño. Ya entiendo cuándo la cosecha se puede tomar. Yo entiendo cuando él dice que va a venir por su trigo, porque él no puede romper la ley, porque la ley está para que él la cumpla. Por eso él abrió el libro del profeta Isaías y declaró en la sinagoga el año agradable. Él declaró que durante su ministerio hubo un jubileo, porque los requisitos para el jubileo se tienen que cumplir en la profecía, como ya se cumplieron cuando él vino, para que él pudiera restituir la tierra y cumpliera parte del propósito. Y ahora cumpla la etapa que está determinada bajo las mismas reglas, el mismo orden que es aplicable a él. No quiero que comiencen con los argumentos, que esto tiene que ver con algo con la ley con nosotros. Nosotros somos justificados por gracia, estamos en la gracia y en la misericordia de Él, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Yo les estoy explicando la ley en el orden profético en Jesús, no en ustedes. O sea, les estoy explicando cómo Él tiene una tierra que la entrega y la devuelve según el orden de los jubileos, porque Él dijo con relación a Él que no pasaría ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpliera, pero no pasa para Él, porque el único que puede cumplir la ley, ¿quién es? Él. Cristo es el único que puede cumplir la ley por nosotros. Entonces Él es el que puede reclamar la tierra en el momento que está establecida, Él es el que puede tomar la cosecha en el momento que está establecido, porque es en Él, por Él y para Él que todas las cosas están. Por eso queremos que usted aprenda esto, lo atesore en su corazón para que usted entienda lo que en Él se cumple. Disculpen. Entonces, necesito que lo practiquemos, que me digan, sí, lo entendemos. Sí, podemos avanzar. Entonces, cuando hago los videos para que ustedes puedan hacer algunas afirmaciones de que están mostrando atención en lo que estoy diciendo, es un momento ideal para ponerlo en práctica. Y en otros momentos volvemos a la pausa y cerramos los comentarios para que podamos concentrarnos y no venga gente que simplemente ataca pero nunca enseña. Usted, esta enseñanza no se la dan en todo lado, no es todo las personas que sacan a hacer esa explicación porque la gente no lo ha trazado, no lo ha explicado todavía. ¿Es algo único? No, está en la Biblia. Está en la Biblia. Solo que a veces no hemos despertado el entendimiento de revisar esas cosas para confrontarlo con todo lo que está establecido. Voy a volver a repasarlo. Hemos estado todo el inicio de esta primera hora explicándoles, dándoles el fundamento, viendo el ejercicio para que usted lo tome esa imagen, la guarde, la repase, la aprenda, la estudie en su casa, con sus hijos, con su esposa, con su familia, para que ustedes digan, ya entendemos el orden de los conteos, y es legal, y es lo que dice la Biblia, y ahora vamos a ir a las profecías. Entonces, otra vez, Él le dice que cuando entren a la tierra, van a trabajar y sembrar la tierra 6 años y reposar 1, Levítico 1 al 8. Y en el verso 8 de Levítico le dice que ahora va a ser un conteo de 50 años en grupos de 7 años. ¿Qué le dijo? Establece un orden de semanas de 7 años y cuenta 7 veces 7 semanas. De modo que le vienen a ser 49 años. Ahí lo tienen en la tabla. El año 1 de la primera semana es un año de cosecha. Es el primer año de esa semana. Corresponde al año 1 del jubileo. El año 2 va a ser un año de cosecha y corresponde al año 2 del conteo de jubileos. El año 3 es un año de cosecha y corresponde al año 3 del conteo del año de los jubileos. Y la primera semana va a concordar. El año 7 es un año de reposo y corresponde al 7º año del conteo de los jubileos. El primer año de la segunda semana, que es un año de cosecha, corresponde al 8º año del conteo de los jubileos. El año segundo de la segunda semana
corresponde a un año de cosecha con relación a la semana y al 9º año del conteo de los jubileos. En el conteo de los jubileos, los años que son el 7, el 14, el 21, el 28, el 35, el 42 y el 49, que corresponden al 7º año de cada semana, son reposos. Dentro del conteo de los jubileos hay 7 reposos y 42 años de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto ahora para ver si estamos manejando el tema de la tabla. El año 32 del conteo de los jubileos es un año de cosecha o de reposo. Ahí lo tienen en la tabla. El año 32 del conteo de los jubileos es un año de cosecha o de reposo. Ok, viste. Van viendo que ya lo van ejercitando y lo van viendo. Entonces, todo eso tenemos que dilucidarlo. Entonces, ahora les hice una combinación. Ahora les digo, por ejemplo, el año 35 del conteo de los jubileos es año de cosecha o de reposo. Sí, está en todas, Lady, es de reposo. Ahora, les voy a decir así, ustedes me lo contestan. El año 26 del conteo de los jubileos, ¿a qué semana y qué número de años dentro de la semana? El año 26 del conteo, ¿a qué semana corresponde y qué número de años de la semana? El año 26 del conteo de los jubileos, ¿a qué semana corresponde y qué número de años de la semana? Sí, el 5 de la semana 4. El año quinto de la semana 4. Entonces ya vamos manejando más el tema, ya lo vamos entendiendo en orden. ¿Les quedó claro? Semana 4, año quinto, perfecto. Entonces, ¿por qué tienen que manejarlo de varias formas? Porque cuando en la profecía se va hablando de varias formas, usted va a entender rápido el concepto y no se va a perder. Bueno, y mientras lo ejercitamos, ya tiene el dato, ya tiene la tabla para que usted pueda verificar cuando él va a hablar de en el año quinto, en el año séptimo, en el año sexto, ya usted va a comenzar a entender de lo que él está hablando. Y por qué tenía que ser en los diferentes años en que se plantean los jubileos con relación al orden que tiene la ley. Hasta el momento, bueno, sé que Lady, Juan, Diego, Doris, Eunice, ya quedaron claros. Los demás, yo creo que a veces son un poco tímidos, pero me parece que sí quedó claro el tema. Entonces, ya vamos a llegar a los 50 minutos en la parte de esta explicación para tener este conteo en orden. Quiero que verifiquemos algunos detalles ahora de otros temas para que vayamos avanzando. Podemos dar por cerrado esta parte, quedó claro el video, no sé si hay algo que quieren que se explique mejor para que quede grabado en esta sección, para hacer una pausa y continuar con la siguiente parte de la enseñanza. ¿Quedó claro? ¿No tienen alguna duda o algún comentario que crean que se puede aportar para que quede? Ok, entonces, gracias por el comentario, por estar claro. Vamos a hacer una pequeña pausa para que me quede la sección para poder grabar el corte de la explicación del contar semanas y jubileos y continuamos. Sí, el jubileo es el año 50, ya vamos a ir a esa parte.
Listo, regresamos, gracias por la paciencia. Ahora vamos a avanzar en el tema de la lectura con relación a lo que va a suceder en el año de jubileos, sabiendo contar jubileos, viendo el orden que tiene que ver con las cosechas y el detalle que se ha establecido. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque les hemos estado explicando que cuando se usan los términos que no son bíblicos y se trata de hacer una referencia como para ser un poco más elocuente y decir, por ejemplo, el recogimiento de la iglesia, ese término no existe en la Biblia. Lo que existe en la Biblia es el término de la recolección de la cosecha. El tomar el trigo, el llevar el trigo al granero. Entonces ustedes no van a poder encontrar las referencias para poder hacer los conteos precisos, ni pueden entender que sí hay tiempos determinados para el cumplimiento de diversos eventos, porque están manejando terminología y explicaciones fuera del contexto de cómo la Biblia lo está planteando. Entonces, si nosotros entendemos el contexto bíblico, cada vez va a ser más claro el entendimiento y cada vez va a ser más directo el poder saber que sí hay un momento para la cosecha del trigo, que no hay un momento para la cosecha de las uvas. Y eso se va a ir viendo conforme vamos avanzando en la lectura de capítulos completos los bíblicos y no en versos. Usted cuando lee y tiene la costumbre de leer la Biblia por versos aislados, no va a entender el contexto profético, ni va a entender el lenguaje profético. Entonces, le hemos explicado que la cosecha tiene 3 etapas. Se va a tomar durante cada una de los años de cosecha una primicia, se va a presentar una primicia, se va a recoger el grueso de la cosecha y se va a dejar un rebusco con relación a la cosecha de trigo. La cosecha de uvas va a ser recogida al final de cada año y esa tiene un cumplimiento diferente. Es llevada al lagar al final del proceso en el conteo bíblico cuando Jesús regrese, pero no hay otros momentos bíblicos que representen que son llevadas al lagar. Se reúnen todas en el lagar en un solo momento. ¿Por qué se hace esto de esta forma en la Biblia? Porque es el lenguaje correcto que nos quiere mostrar a través de las escrituras cuál es la forma de cumplimiento de las profecías que están determinadas. Si yo llego y cambio la forma en que la Biblia está trazando todo ese cumplimiento y comienzo a argumentarlo, haciendo mezclas de temas que proféticamente no están mezclados, pierdo el hilo del desarrollo de la profecía. Entonces, sí hay una distinción, ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 14, sobre la cosecha del trigo y la cosecha de las uvas. Sí hay una distinción entre las uvas puestas en el lagar, que lo dicen en Apocalipsis 14, verso 17 en adelante, y el trigo llevado al granero, que lo explica claramente en Mateo 3:12, cuando Juan como profeta anuncia ese tema. Si ustedes notan, yo les mostré, por ejemplo, profetas como Isaías hablando de la cosecha y el rebusco. Le muestro otro profeta como Juan con relación a la obra de Jesús, hablando en términos de cosecha otra vez y de tomar el trigo y llevarlo al granero. Y en esa secuencia ustedes van a encontrar que el arrebatamiento, si es un evento bíblico, también muchas profecías, pero que lo que no ha podido permitir que las personas lleguen a un entendimiento sobre ese punto en específico es una falta de entendimiento bíblico es inalterable. Yo no puedo venderle a alguien ni hacer un conteo. Ay, voy a contar en un jubileo de 50 años, son 50 años de siembra. No, se reposan 7. Solo se trabajan 42 y tiene un valor de precio con relación a los años que estén restando. Y Jesús, cuando hace el pago por nosotros, cuando Él paga por la tierra, cuando Él reconquista la heredad para nosotros, siendo el hermano redentor, siendo el Padre que nos va a heredar, hizo eso con relación al conteo.
porque en su obra está el pleno cumplimiento de esos conteos en la etapa que cumplió en la cruz, para que nosotros entendamos que plenamente lo va a cumplir. Ahora vuelve el texto, volvemos ahora al verso 13. Dice, este año volveréis cada una a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, compraréis de mano de vuestro prójimo, o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañaréis ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuando mayor fuere el número de los años, aumentará el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirá el precio. Porque según el número de las cosechas, él te venderá, y no engañará ninguno a su prójimo, si no temed a vuestro Dios. Cuando Jesús pagó por nosotros, él pagó según al número de cosechas. Ahora vamos al verso 18. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obras, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciarlos, habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? El año de reposo. He aquí que no habemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Otra vez se está diciendo, en el año de reposo no se siembran ni se cosechan los frutos. Dice, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger, entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el octavo año y comeréis del fruto añejo hasta el 9º año, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es de él, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Cuándo vuelve la tierra a su legítimo dueño? En jubileo. ¿Quién dijo él que era el dueño de la tierra? Él. Él no rompe su ley. Él va a tomar su tierra y lo que a él le corresponda en el año de jubileo, porque nos pone una ley a nosotros en la que él no deja de cumplir. Y entonces hay un conteo ordenado con relación a los conteos de las cosechas. Las cosechas se cuentan, se valoran, se tasan. Y Jesús tuvo un cumplimiento pleno en el valor y en el tasamiento de las cosechas que determinan el trigo que él va a guardar en el granero. Entonces yo entiendo que de una forma romántica la gente hable del arrebatamiento de la iglesia. Eso es romanticismo. Pero desde una forma, de un contexto profético, tenemos que comenzar a hablar de la cosecha del trigo y entender el tema como está planteado. Y sí, en el corazón sabemos que somos su iglesia y que es un concepto que puede estar muy relacionado, pero proféticamente usted tiene que entender cuándo es tomado el trigo, cuándo es cosechado, cómo es cosechado, en qué términos, qué valor se le dio, para que usted pueda entender a los profetas hablar de esos temas. Tienen que estar muy, muy, muy claro. ¿Y por qué se da de esta forma? Porque él así lo determinó. Y cuando usted se apega y respeta lo que él determinó, como él lo determinó, él le va a abrir el entendimiento, porque usted se somete a su palabra. Entonces sí, la cosecha del trigo sí tiene tiempo, tiene orden. Hay momentos donde se cosecha y hay momentos donde no se cosecha. Hay años dentro del conteo que ya no se puede cosechar y hay años que no se puede dejar de cosechar. Entonces, por ejemplo, la gente habla de un arrebatamiento 7 años antes. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque tiene que cerrar el ciclo. Él no va a dejar de cosechar porque la ley le obliga a seguir cosechando en la siguiente semana y ya no va a poder guardarlos en el granero porque ya pasó el evento. La cosecha tiene un momento determinado, tiene que cumplir ciclos completos. Entonces, el hablar de un arrebatamiento 7 años antes no respeta el ciclo de cosechas. No es el orden bíblico. Por eso eso no tiene congruencia. Por eso eso no avanza y no lo pueden mostrar en las escrituras. Porque rompe los aspectos de la ley. Porque están hablando emocionalmente en un entendimiento que no es bíblico. La cosecha sí tiene un momento. La cosecha tiene que detenerse en el año de reposo y no se hace sobre el año de jubileo, en el ciclo normal del conteo.
ni el año último de la semana, ni el año propio del jubileo se puede sembrar o cosechar. Eso nos da a nosotros el entendimiento de que nosotros tenemos que ser como máximo cosechados 2 años antes del fin. Ni 3 años y medio, ni hasta el fin, ni 7 años antes. La ley dice que no se cosecha más y no se siembra más en los 2 últimos años del conteo general antes de que suene la final trompeta. Y él no lo va a romper. Entonces la gente dice, en los últimos tiempos va a haber un avivamiento. No, no se siembra ni se cosecha. Y el evangelio y la semilla es el sembrar. Y él pone fin a la etapa de sembrar y cosechar. Entonces la gente viene con un romanticismo que no entienden en la profecía. Ay, es que se espera un gran avivamiento. No se espera un gran avivamiento. Se espera un cesar de la siembra y la cosecha en los 2 últimos años. Eso es lo que proféticamente viene y no lo estamos viendo. La gente está ahí diciendo, estoy esperando que venga un avivamiento y que eso se levante y que venga la lluvia tardía. No entienden. Aunque venga lluvia tardía, no hay semilla. No hay semilla para sembrar. No se siembra. No se siembra más. Entonces la gente está esperando, uy, es que mi familia y los que están ahí van a entender cuando vengan los eventos. Entre más cerca está, menos posibilidades hay, porque no se va a sembrar. No porque yo lo diga, es porque la ley no permite sembrar en ese momento. Porque la ley dice que eso se va a dejar atrás para que se lo coman las bestias. Y la Biblia refiere a las bestias como la manifestación del anticristo. Y en el momento que se manifieste, la bestia va a comerse al trigo porque tiene derecho legal a reclamarlo. Porque la ley dice que de lo que queda en la tierra y no fue cosechado, la bestia tiene derecho a comerlo. Entonces la gente tiene una confusión en esto y se les está predicando cosas que no entienden y se les está argumentando cosas que no están. Vea, la Biblia lo dice claramente. Aquí dice, en el verso 6, mas el descanso de la tierra te da para comer a ti, a tu siervo, a tu criado, al extranjero que morare contigo, a tu animal y a la bestia que hubiere en la tierra será todo el fruto para comer. La bestia que hubiere en la tierra tendrá derecho a comer del fruto. Cuando se toma la cosecha, lo que queda atrás es un derecho legal que tiene la bestia a comérselo. Nadie le puede quitar ese derecho. Él mismo tiene un derecho que reclamar porque la bestia tiene derecho a comer el fruto que quedó en la tierra porque la ley se lo estableció. Entonces, inclusive lo que la Biblia dice, que muchos van a ser perseguidos por la bestia, está aquí, desde la ley. Ya proféticamente estaba establecido. Ya se había anunciado esa manifestación. Cuando Daniel está hablando de las bestias, o cuando Apocalipsis está hablando de las bestias, no es un concepto que no se encuentre en los términos bíblicos. Pero como no lo hemos estudiado, como está relacionado correctamente, no lo entendemos. Entonces tenemos una expectativa de un avivamiento en los últimos tiempos, con los 2 últimos años van a quedar a la libre para que se los coma la bestia. Y queda muy poco tiempo para que se termine el ciclo de siembra y cosecha y vamos al momento del final del siembra y la cosecha y no es como la gente dice, ay, que van a haber 144,000 judíos predicando. No es cierto. No se siembran, no pueden. Y todavía si usted tiene un argumento de que los judíos tienen que cumplir la ley, peor todavía, porque ellos no podrían sembrar en ese periodo. Y la representación bíblica de la siembra es el evangelio. Va a haber una pausa en ese cumplimiento y no estamos preparados, no estamos entendiéndolo, no estamos siendo trigo que dé buen fruto. No conocemos el contexto de la profecía. ¿Por qué? Porque ha venido gente que no estudia la escritura, que no conoce el orden de la revelación y predica cosas que no demuestra con la Biblia, que no fundamenta en la lectura. Yo a usted no le tengo que argumentar que la bestia se lo va a comer. Ahí dice que el trigo va a ser dejado
para que la bestia se lo coma. Ahí dice que la posesión va a ser devuelta en un jubileo. Ahí dice que ahí se suena la trompeta. No lo digo yo. No lo digo yo. Yo lo que quiero es que usted aprenda a contar lo que el texto le dice. Sepa contar el tiempo, sepa ver las señales, sepa leer lo que la Biblia dice, para que usted una las mismas palabras que la Biblia dice con otros textos. El arrebatamiento de la cosecha, dijo Isaías. El que la bestia se va a comer el trigo. El que el trigo va a ser guardado en el granero. El que hay un momento para sembrar el trigo y un momento que ya no se siembra. Y es duro, sí, pero es la generación que nos toca verlo. Esos conteos son perfectos. Vea, la Biblia no falla. Los podemos verificar en todos los textos bíblicos, ver la congruencia. La profecía de Daniel se volvió a otra vez establecer en el conteo de semanas, que la gente habla y lo hace fuera de la ley. Que hay profecías en el pueblo de Israel que se permitió que el enemigo viniera a atacar en los momentos en que la bestia tenía derecho a comerse el trigo. Y están ahí los conteos. Vamos a verificarlos para que usted los vea. Pero eso es por fe. Eso no es porque a usted le tengan que demostrar todo. Porque la palabra estaba ahí. Porque el mensaje estaba ahí para que lo entendiéramos. Y si no lo hemos entendido, es porque no hemos sido diligentes. Porque cuando uno ya va y lo lee, está ahí. Siempre ha estado ahí esa verdad. Y nos hemos dejado llevar por lo que nos dicen. Es que el pastor dice que el arrebatamiento de la iglesia 7 años antes, por una profecía de Daniel que usted nunca ha leído. Pero ¿cómo, pastor? ¿Me vas a decir eso? Si aquí hay un orden en el conteo de los jubileos y las semanas. Y cuando se asusta así, cuando usted se lo dice, porque ni él mismo lo sabe. Porque él anda repitiendo cosas que le dijeron, pero no conoce la verdad. Y usted lo ha visto cuando estamos en los live. Cuando la gente a uno le habla de lo que dicen los textos y de lo que habla de todos los temas, la gente se sorprende porque no saben trazar la Biblia con relación a esos órdenes. No saben verlo. El arrebatamiento está cerca, está más cerca de lo que nosotros podamos entender. Está mucho más cerca de lo que nos han explicado. Y las cosas son muy diferentes como los plantea la Biblia. Va a venir un momento que cuando el enemigo se manifieste, él va a tener autoridad para atacar eso. Él tiene 2 años para poderse alimentar del trigo y tiene una manifestación de 42 meses. Desde que se comienza a manifestar hasta que comienza a comerse el trigo va a haber una separación porque la Biblia le determinó el derecho que tiene y qué puede hacer. En Apocalipsis lo dice, se va a manifestar por 42 meses. Y esos 42 meses, que son 3 años y medio, tiene 2 años de derecho a alimentarse del trigo. Hay 1 año y medio de distinción ahí. Cuando vayamos sumando todos los tiempos vamos a ir viendo los detalles. ¿Se manifiesta el anticristo y se puede comer el trigo? No. No puede. Solo los últimos 2 años del conteo. Cuando la cosecha ya se ha tomado. Y Pablo sí sabe explicar el tema. Pablo lo está planteando bien porque dice, no puede romper la ley, no. No, es que la bestia vino y se come durante 7 años, 3 años y medio. No, solo los últimos 2 años. El año de reposo y el año de jubileo. Y al final del año de jubileo la tierra vuelve a su posesión. El anticristo tiene 42 meses para manifestarse. La Biblia lo dice, la bestia tiene 42 meses, se le concedieron 42 meses. Lo explica clarísimo en Apocalipsis, capítulo 17, lo vuelve a explicar en el capítulo 12, lo vuelve a trazar varias veces. Le dice tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces están esperando cumplimientos proféticos que no son ciertos. Nunca se le dieron 7 años. Nunca se le concedió 1 semana. Se le concedieron 42 meses. Y esos 42 meses tiene derecho por ley a 24 de esos 42 meses a alimentarse del trigo. Y tiene derecho, lo va a reclamar. Porque es su derecho legal. Y no se lo van a poder quitar. Por eso recogen la cosecha antes. Porque ya está la cosecha guardada en el granero. Y lo que queda ahí lo puede reclamar. Y ese es un verdadero contexto profético bíblico. Yo no le voy a predicar lo que usted quiera que yo le predique, yo le voy a predicar lo que dice la Biblia. Y le voy a explicar esa profecía con relación a la Biblia. Y ya vamos avanzando en el tema de entenderlo. Sí hay un momento para la cosecha del trigo. Sí hay una forma en cómo ese trigo se va a cosechar.
Si hay un momento señalado, no es 7 años antes, no es 3 años y medio antes. El trigo tiene que estar en el granero cuando se termine el proceso de siembra, al final del 6.º año de esa semana, antes de que inicie el año de reposo y el año de jubileo, o sea, 2 años antes del fin. Y no hay predicación del evangelio. No hay semilla que sembrar más. No se permite sembrar. Lo que queda se lo van a comer. Y eso es lo que la Biblia profetiza en esos contextos. Y cuando veamos el contexto del embarazo va a ser igual o más duro. Todo lo que les han enseñado está mal. Los 144.000 son 144.000 judíos. Ellos fueron las primicias. Y fueron presentados como la ofrenda de primicias cuando Jesús resucitó. Y están en una maraña de términos bíblicos mal expresados que no entienden cuál es el orden y se van a llevar una sorpresa. Primero, porque ya se los dije ayer, tienen que aprender a hacer trigo que dé frutos. Tienen que añorar con todo su corazón ser trigo que da frutos y dar frutos dignos de arrepentimiento. Y tienen que estar preparados porque eso no se va a hacer algo emocional o sentimental. Eso no es porque, ay Señor, yo le pido que mi mamá no quiso creer. Ella tiene que ser trigo y dar frutos. Si usted no se lo explica, no se va a salvar. No se va a salvar porque usted llore o porque usted patalee. Se va a salvar por la verdad que se cumple en su vida. Y la gente tiene que estar preparada y están esperando señales que no son. Cosas que no entienden. Ya ven a Israel en medio de la guerra. Estamos cerquísima de cumplimientos proféticos. Y es muy cerca lo que es el arrebatamiento. Más, el arrebatamiento usted no necesita que yo le diga cuándo va a ser. Si usted escudriña la escritura y la escudriñamos juntos, usted va a entender cuándo va a ser. No porque yo se lo diga, sino porque la Biblia lo revela, porque usted va a ir a la verdad de las verdaderas representaciones bíblicas y proféticas que le muestran ese cumplimiento. Y el saber contar el tiempo, como lo estamos viendo ahorita, le va a permitir entender, mira, hay un año de jubileo, mira, se suena la trompeta en el año de jubileo, mira, se devuelve la tierra en ese momento. Si yo le digo a usted, legalmente la Biblia, ¿cuándo se devuelve la herencia? En el jubileo. Legalmente en la Biblia, ¿cuándo se toma el trigo? Ah, bueno, tienes a Jesús en la nube con un ángel que le dice que meta la hoz. ¿Rompe la ley o cumple la ley? Jesús en el momento que va a cosechar ese trigo, llevarlo a granero, ¿lo va a hacer ilegalmente o lo va a hacer legalmente? Con solo ese argumento. Uy, no, jamás, Jesús no va a hacer nada ilegal, no va a romper la ley. Él vino a cumplirla. Y usted sabe cuándo usted va a ser cosechado. Por la certeza y la fe que usted tiene en que Jesús cumple la ley por usted. El tener la certeza que usted tiene hoy, que usted no podía justificarse por medio de la ley, y que necesita que Cristo la cumpla con usted, es exactamente la misma fe, la misma certeza que le demuestra que usted va a ser tomado como cosecha y guardado en el granero. Que Él cumple la ley por usted porque usted no la puede cumplir. O usted va a hacer algo para llegar a ese granero usted mismo y se va a justificar. O es usted el que va a llegar solo hasta allá arriba. Suéltese de las doctrinas, suéltese de los argumentos y comience a leer Biblia. Comienza a leer y a escudriñar la Biblia y a buscar la verdad que está ahí. Deje de andar escuchando por todo lado, alerte a las personas, hable el tema, háblelo con propiedad, explíquele, tomen los textos, lea los textos, póngalos en la mesa, discútalos con las personas, lleve a la gente al entendimiento de frutos de la verdad que está establecida en la Biblia. Ya hemos ido avanzando, aprendimos a distinguir entre los dos tipos de cosechas con relación a la segunda venida, aprendimos a distinguir entre las filosofías y las doctrinas en las que estamos, aprendimos que hay orden y conteos bíblicos, y vamos a ver también contextos proféticos. ¿Está quedándole claro la información? Está aprendiendo a contarlo, a ver los textos, a hacer las distinciones, a hilar mejor la profecía, a hilar mejor el entendimiento para que usted esté bien fundamentado. Porque el texto está ahí, el texto no se va a cambiar. La profecía está establecida y no va a cambiar. Hay profecías ahí que tienen más de 3.000 años, que se dijo que iba a ser como una cosecha. Siempre ha estado ahí para entenderla. No se va a cambiar, no se va a modificar. Eso no depende de lo que usted entienda. Eso es que usted entienda lo que está establecido.
y necesita comprenderlo y necesita transmitirlo. Por eso lo insto a que comparta el video, se lo dé a las personas. Yo lo estoy subiendo en TikTok. Tienen secciones de 1 hora aproximadamente cada uno. ¿Son temas largos? Sí, son temas largos. ¿Nos falta abarcar más detalles? Sí, vamos a abarcar más detalles, vamos a ir viendo. Hoy aprendimos a contar, a hacer la distinción, a ver los detalles. Aprendimos lo que está relacionado con el jubileo. Aprendimos los textos de Levítico 23 y Levítico 25. Y apenas estamos iniciando. Yo le garantizo a usted que después de una seguida de videos, que vamos a hacer varios temas seguidos, usted va a tener un pleno conocimiento de la forma en que es la profecía bíblica conforme a lo que dice, no manipulado por ninguna doctrina, pero eso es para los que quieran crecer. Siempre les agradezco mucho a los que están ahí, les voy a abrir los comentarios para que puedan comentar sobre el tema, si tienen preguntas específicas sobre lo que planteamos hoy, para que puedan hacerlos. Y por favor repasen Levítico 23, Levítico 25, son textos que ustedes tienen que tener de fundamento ahí. Aparte de eso, aprendan y repasen un poco el conteo. Pasamos por la ley, vimos el conteo, vimos las cosas que se tienen que cumplir según la ley y ahora nos vamos a meter de lleno en los profetas, viendo esos contextos proféticos de lo que se ha establecido. Usted va a saber distinguir cuando le hablen de un jubileo, de una semana, cuando le hablen de un momento de reposo. Va a saber distinguir cuando le hablen de rebusco, de cosecha. Vamos a leer historias y vamos a ir viendo esas señales. Pero tienen que saber de lo que se está hablando, porque si usted no sabe de lo que se está hablando, nada hacemos con leer a los profetas y leer las señales. Les quedó claro el tema de la tabla, les quedó claro el orden de los requisitos legales de cuándo se devuelve la heredad, cuándo se cosecha, cuándo no se cosecha, que inclusive la bestia tiene derecho legal a comerse el trigo. Quiero por favor pedirles que atesoren en su corazón el capítulo 23 y 25 de Levítico para fundamentar a partir de ahí y el entendimiento de los tiempos que vemos ahora un mejor desarrollo del entendimiento de la profecía y el cumplimiento de la ley en Jesús. No para que ustedes se justifiquen, sino para que entiendan el cumplimiento de la obra de fe en Jesús por medio del testimonio que Él nos da. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Daniel, mira, en este mismo canal, ahora TikTok me permite subir videos de 1 hora. Entonces lo que yo hago es que divido por eso hago una pausa a la hora, divido los estudios y los estoy enumerando: arrebatamiento 1, 2, 3, 4, ya llevo 5, con el de hoy voy a subir 2 más para que estén 7 videos, cada uno dura 1 hora y se va a ir sumando. Es un tema largo, no lo vamos a entender solo en una enseñanza de 1 hora ni de 20 minutos. Hay cosas que se tienen que ir aprendiendo, pero sí se van subiendo para que la gente los pueda ir viendo. Entonces puedes ir al perfil y ver esos detalles. Pueden repasar, vea, se los voy a mostrar aquí en el perfil. Espera. Es que tengo poca batería. Vamos a ver si me da chance de entrar. No, ya se me apagó. No lo había visto. Usted va al icono aquí donde está el nombre, John Montero, y la imagen. Le da ahí y en el perfil de TikTok que aparece ahí, ustedes van a ver los videos del arrebatamiento. El estudio John Montero, tema arrebatamiento 1, 2, 3, 4, 5. Los primeros 3 no tienen portada, los segundos y de ahí en adelante sí tienen portada. Entonces van a poder ver los videos, repasarlos, ir viendo los temas para que ustedes vayan dilucidando en orden. Lo vamos a ir desarrollando, ir viendo los temas primero del arrebatamiento con relación a la segunda venida, después eventos específicos de la segunda venida de Jesús. Vamos a pasar mucho por los temas de lo que se vive ahora en el territorio de Israel y todo eso, pero las enseñanzas están fundamentadas para creyentes.
no tanto en anunciarle el cumplimiento de la profecía a los incrédulos, sino la profecía a los creyentes, para que los creyentes puedan ver esos detalles que están relacionados con lo que se van a cumplir para estar preparados nosotros. Entonces escogimos primero el tema del arrebatamiento. Como les digo, siempre vamos dejando los capítulos para que ustedes se fundamenten un poco en los capítulos y puedan verlo. Qué raro, aquí en este no veo los mensajes. Con el otro perfil sí los veía. Permítanme. Permítame para traer otro celular. Ya, ahora sí, disculpen. A Manuel, ¿desde qué día empezamos? Empezamos desde el inicio de esta semana con ese tema del arrebatamiento. Hay ahí en el perfil hasta este momento 5 videos de 1 hora cada uno subidos eh, que, que van sumando todo eso. Luego, algún otro comentario ahí, vamos a ver. Daniel estaba explicando dónde estaba en el perfil, en el enlace del perfil. Y la idea es que ustedes puedan ir revisando y sumando y compartiéndolo. Son ese mismo formato expositivo con imágenes. Ahorita vamos a llegar a unas partes donde vamos uniendo temas. Estamos desarrollando primero el tema de la cosecha y el orden. No es el único tema que hace referencia al arrebatamiento. También hay un tema con relación a una mujer encinta para dar a luz, que Jesús lo habla proféticamente, que es otro tema para mejor comprender el tema del arrebatamiento. Y lo que queremos es precisar términos bíblicos para que ustedes puedan encontrar en la profecía los versos y los detalles. Les pongo un ejemplo, vean. Ayer se los mostraba. La Biblia nunca va a ser una referencia del arrebatamiento de la iglesia, pero siempre va a ser referencia a la recolección de la cosecha. Entonces, por ejemplo, ayer leía en Isaías, para que ustedes lo puedan ver aquí. Por ejemplo, en Isaías 17:11 dice: el día que las plante las haré crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia. Así hay muchos textos de profetas. Por ejemplo, este texto comienza en el contexto donde dice: en aquel día mirará el hombre hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. O sea, está hablando con relación al momento en que se tenga un entendimiento pleno de la revelación de Cristo con relación al día que vamos a ver a nuestro Hacedor, y lo ve que dice ahí: la cosecha será arrebatada en el día de la angustia. Cuando usted encuentra las palabras correctas de cómo en la Biblia se desarrollan las profecías, va a ir sumando un entendimiento mayor y va a poder ir viendo, digamos, esta es una de las muchas que voy a usar de base para que vean términos bíblicos con relación a la cosecha, para que entiendan que sí hay profecías de cuándo y cómo es el arrebatamiento, cuándo se le llama correctamente. Si yo le digo el arrebatamiento de la iglesia, son dos términos que yo estoy mezclando a mi antojo y no esperando el lenguaje bíblico. Cuando yo digo la cosecha arrebatada, el guardar el trigo en el granero, cosechar el trigo y todos esos, usted va a ver que comienzan a aparecer un montón de textos que siempre están relacionados con los eventos de los últimos tiempos y la forma en que se hace. Entonces, una de las cosas que necesitamos primero para poder entender la profecía y localizar la profecía es entender el lenguaje bíblico, las órdenes, como estábamos ahorita, de conteos, de cómo en la Biblia se cuentan los tiempos, los momentos de la cosecha.
Y entonces usted va a dejar de estar fundamentado en argumentación de alguien más y usted va a poder localizar las profecías, puede mostrárselas a las personas, puede mostrarle el orden que está en la Biblia y tiene un respaldo, no de un versículo que diga que vamos a ser arrebatados, sino que se mira, hay 4 o 5 profecías, hay un orden, la ley establece cómo se hace. Si lo estudias bíblicamente tienes un fundamento y no esa filosofía de que yo creo que sí es, yo creo que no es, yo creo que es hasta el final. No, es que no es lo que usted crea, es lo que la Biblia dice. Es como la Biblia dice que se va a cumplir el evento, es como la Biblia señala el evento con el nombre correcto y ahí podemos todos juntos avanzar. Son cosas que tal vez nosotros ya hemos visto y las manejamos un poco más, pero cuando ustedes tienen los capítulos, tienen el entendimiento, pasa a ser la fe que ustedes tienen también en el entendimiento en las escrituras, que no son de interpretación privada. Eso no es porque alguien tenga un sueño o lo diga, sino es porque la Biblia lo determina. Y ese es sí, cuando yo le digo que una profecía es accesoria es porque hay cumplimientos. Por ejemplo, ¿por qué le digo al arrebatamiento una profecía accesoria? Porque hay 2 cosechas. Y para la plenitud del cumplimiento de la segunda venida de Jesús tiene que ser finiquitada las 2 cosechas. Entonces una es accesoria de la otra, de la segunda venida, pero la segunda venida no solo se enfoca en un término de cosechas, sino una redención de la tierra y de otros puntos. Entonces son muchas profecías que van. Por ejemplo, yo les decía que Jesús entrase en un pollino de asno a Jerusalén era una profecía accesoria a su primera venida a la obra en la cruz. Que Jesús sanase, por ejemplo, a la mujer de flujo de sangre que tocó el Sixi, era una profecía accesoria al cumplimiento de su obra en la cruz. Entonces, al cumplimiento de su segunda venida hay profecías accesorias que nosotros a veces lo vemos, que en Israel está pasando tal cosa, esa es una profecía accesoria. O sea, es una profecía que va a complementar el evento de la segunda venida, pero no lo define. La segunda venida la define la totalidad de profecías cumplidas, como en la cruz. El evento de la cruz fue definida por la totalidad de todas las profecías que se fuesen cumpliendo. Entonces, ese es el tema, para que puedas entender mejor el concepto. No sé si te quedó claro ahí, Hanner. Mira, las Biblias de estudio siempre tienen referencias a los que las están haciendo. Lo mejor es leer la Biblia directamente y ir estudiando los temas por los contextos bíblicos que están. O sea, estudiar todo lo que tiene que ver con la cosecha, todo lo que tiene que ver con el trigo, todo lo que tiene que ver con el rebusco, todo lo que tiene que ver con los términos bíblicos en términos generales. Las Biblias de estudio las hacen siempre influenciadas por doctrinas y aunque algunas denominaciones tienen algunos conceptos doctrinales buenos, tienen otros que los mezclan. Entonces podrías estar en una Biblia de estudio donde te da unos conceptos buenos y otros le mete una doctrina. Entonces no sería bueno como afianzarse en ese tipo de posiciones, sino más bien tomar la Biblia y ir realizando estudios ordenados por temas. Ahora tenemos muchas facilidades, todos los versículos que hablen sobre el trigo, todos los versículos que nombran cosecha, todos los versículos que hablan de rebusco, todos los versículos que hablan de semanas, y ir viendo los detalles. Entonces, verificar todo en la escritura, que usted propiamente pueda verificar las profecías, lo pueda leer, inclusive si es necesario confrontarlo entre una traducción y la otra para tener una buena comprensión, no poniendo en duda el texto, sino mejor comprendiendo el texto. Los textos están ahí, todos son válidos. Lo que pasa es que, mira, sí, voy a verificar esto para no tener una duda y dejar que la Biblia haga el trazo, se lee completa. Hay fundamento, la Biblia tiene orden, la Biblia dice conforme a la ley y el testimonio fundamentado en apóstoles y profetas. Cuando ustedes siguen las reglas, la ley, el testimonio, apóstoles y profetas, bueno, la ley decía que había que sacrificar un cordero. Jesús es el cordero que tiene que ser sacrificado. Los apóstoles nos explican el sacrificio de Cristo y los profetas lo anunciaban. Ok, tengo un entendimiento conforme al orden bíblico. Conforme a la ley del testimonio, la cosecha. Jesús habló sobre la siembra del trigo, él habló muchas referencias con relación a la cosecha. Pablo explica muchos temas de la cosecha. Los profetas lo anuncian, entonces, ok, ya tengo un trazo bíblico. Ley, testimonio,
apóstoles, profetas. Ley, testimonio, apóstoles, profetas es la regla que la Biblia lo pone. Isaías 8:20, que no habla conforme a la ley del testimonio no le ha manizado. Y en Efesios Pablo lo dice claramente, fundamentado en apóstoles y profetas. Entonces veo ley, testimonio, escucho lo que los apóstoles nos explican y verificamos que estaba establecido en los profetas. Y ahí vamos a tener enseñanzas bíblicas sólidas. ¿Por qué? Porque lo va a referenciar 2 veces los apóstoles, 2 veces los profetas, se va a repetir 2 veces en la ley y Jesús va a hablar varias veces del tema. Entonces no haces una doctrina de un verso. Sí, Alejandro, mira, el tema ahorita no es María, el tema es el arrebatamiento y el orden del estudio bíblico. Y el énfasis es los temas que tengan que ver con eso. Tal vez en otro momento podamos abarcar unos temas. María no es una base de enseñanza fundamental bíblica, la base de enseñanza fundamental es Jesús y su testimonio. Yo prefiero enfocarme en esos detalles. En el calendario bíblico hay varios temas. Se puede decir, el calendario bíblico tiene un conteo de jubileos. Estamos en el jubileo 119, en la 7ª semana del conteo de jubileo 119, en el año 4 de la 7ª semana. Eso es como la Biblia lo quiere expresar. ¿Qué significa eso en el calendario gregoriano? Tienes que verificarlo para que estés bien. Bíblicamente la respuesta es, estamos en el jubileo 119, en la semana 7ª del jubileo 119, en el año 4 del conteo de esa semana. Y estamos muy cerca de otros cumplimientos proféticos. De hecho, ayer fue un cambio de año con relación al calendario en el orden bíblico, que en eso la cultura del pueblo de Israel está medianamente bien, entendiendo el momento de cambio de año. Hoy es un nuevo año según ese calendario y es muy importante. Estamos en el 5996, 97 en el año. Y bíblicamente hay un registro bíblico de Adán y Jesús de 4000 años. Es un registro bíblico. Eso no tiene que ver con ninguna cultura. La Biblia hizo el conteo dentro de ella misma y trazó los versículos para tener ese conteo ordenado. No estamos en el año 5950. Estamos en el año 5997. 5997 acaba de iniciar hoy, al inicio del conteo de ese año. Es que no existe tal cosa como el calendario caraíta, ¿verdad? Hay un registro bíblico de Adán y Jesús, bíblicamente. Y después hay una referencia porque si ustedes pusieron atención ahora a lo que estábamos hablando con relación a los jubileos, hay eventos y señales que están relacionados con los jubileos que van mostrando los conteos de los años. Se puede, bíblicamente, respaldando por los cumplimientos, ver la referencia de los años de jubileo en los conteos después de la obra de Cristo hasta el día de hoy y verificar esos años según los eventos proféticos que estaban determinados y el orden de conteo bíblico. Entonces, la base de la Biblia del conteo es hasta Jesús, de Adán a Jesús y de Jesús a nuestros tiempos, siendo Jesús y su obra en la cruz la máxima revelación del entendimiento de todos los eventos, que solo tienen tasabilidad en él. Entonces, en esa tasabilidad que tienen en él es donde está el entendimiento. Si tratas de entenderlo fuera de la obra de Jesús, es diferente. Es que, mira, recuerda que hay un doble conteo y esto es un tema muy, muy profundo. Que la Biblia tiene 2 conteos.
La Biblia tiene el inicio del año regular con relación a la primavera y tiene el inicio del conteo de los años de jubileo a partir del séptimo mes del año regular. Y se va a proclamar un año. ¿Qué fue lo que pasó? Que hay un calendario doble, porque la Biblia siempre pide un doble testimonio. Está el año regular, y en el año regular, en el mes 7, a partir de ahí se comienza a hacer un conteo de años de jubileo. Se declara el jubileo en el mes séptimo, se cuenta el año de jubileo, y siempre el jubileo viene intermedio. Entonces la Biblia tiene no un calendario, tiene dos, y están intermedios, entrelazados. Y hay que saber hacer ese conteo, independientemente para los efectos de lo que nosotros estamos estudiando. La recolección de la cosecha es con relación al momento del inicio del jubileo, o tiene que ver con relación al jubileo según Levítico 25. Y la obra de Cristo tuvo que ver con el cumplimiento del año del inicio regular. Es como dos conteos en uno. Es un tema muy profundo y es lo que está establecido, me explico. Es que esos detalles, Manuel, que estás hablando, la Biblia sí los tiene precisos. Hay que ser más preciso para ver esos detalles, ¿verdad? Sí, Adriel, esa parte es muy importante. De hecho, te lo voy a poner aquí, lo leemos un momento para que lo veas, porque ya tengo aquí, tenía aquí Levítico 25. Ve qué detalle más interesante. Es que la gente tiene que prestarle atención cuando lee los textos. Dice así. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo doy, la tierra guardará reposo. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no lo cegarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo. A tu animal y a la bestia que hubiere en la tierra será todo el fruto de ella. Contarás 7 años, 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces, aquí está el detalle en el verso 9. Harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta y santificaréis el año 50 y pregonaréis la libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo y volveré cada uno a su posición. Entonces, vienen ellos en el conteo general, llegan al mes 7, pero ese conteo es con relación a cuando entraron a la tierra, que no es el mismo conteo que cuando fueron liberados. Y en el mes 7 ellos suenan la trompeta y a partir de ese momento se declara el año agradable. Tienen que cumplir todo el año agradable. Entonces ahí es donde te digo que hay un entrelazamiento del cumplimiento de los años donde hay un doble conteo. La gente cuando ve el calendario no sabe precisar si estamos hablando del conteo de años de jubileos o del conteo de años regulares. El conteo de los años de jubileo llegan hasta 50 y después se van agregando los años regulares. Entonces, por eso les decía, en el contexto profético, cuando yo te digo es el jubileo 119, el cuarto año de la séptima semana de jubileo 119, es un contexto profético muy específico que la gente no lo ha dilucidado porque no sigue las instrucciones de lo que se ha establecido. Cuando ya se siguen las instrucciones y se van perfeccionando todos esos detalles, vas a poder comprender mucho mejor los profetas y todo lo que se ha establecido para el cumplimiento de todos los eventos y vas a saber cuál es la referencia profética correcta. Entonces, es como ir afinando detalles y viendo el contexto más claro y saber, por sobre todo, y era lo que les decía antes, respetar el lenguaje bíblico, no alterar la profecía, no alterar el contexto. Si la profecía lo llama como una recolección de trigo y habla de arrebatar la cosecha, no cambies el término.
No porque usted lo diga como el arrebatamiento de la iglesia va a sonar más elocuente o mejor de lo que está establecido. Eso tiene que ser como está establecido. Y vas a poder encontrar las referencias. Si es bíblico el arrebatar la cosecha, Isaías 17 lo dice. Mañana les voy a mostrar más profecías cuando lo entiendan con relación al trigo. Y hay una distinción entre cosechar el trigo y las uvas que no son en el mismo momento. Y tal vez puedan revisar los videos para que queden ahí, ¿verdad? Entonces, pueden ir revisando, les he dejado videos en el perfil, todos son en promedio de 1 hora. Estamos centrados en el tema del arrebatamiento. Yo creí que lo íbamos a poder trazar en una semana, no creo, creo que vamos a durar un par de semanas porque quiero mostrarles las 25 señales de ese evento bíblicamente conforme a la ley de los profetas y todas como estamos hasta ahorita detalladas con los contextos bíblicos, con los contextos proféticos, con las parábolas, para que tengamos un trazo más completo de que sí es determinable en el tiempo comprender los eventos bíblicos proféticos cuando se está en el lenguaje correcto. Entonces, no sé, voy a cortar el video, me despido, yo lo edito ahora, lo corto en un par de secciones y mañana en la mañana, a las 9 de la mañana, vuelvo a transmitir. Disculpen que hoy tuve un inconveniente, no pude transmitir en la mañana, pero lo usual es que transmitimos a las 9 de la mañana hora de Costa Rica y volvemos a hacer otro en vivo a las 7 p.m. hora de Costa Rica para ir explicando los detalles y en el transcurso de los en vivos vamos actualizando el perfil todos los días para que vayan estando los videos del día anterior y se mantenga muy actualizado la información para que la puedan compartir. Sí, los estudios son todos los días, 9 de la mañana en adelante y 7 p.m. hora de Costa Rica. En ese momento, para que ustedes tengan la referencia donde están, yo tengo las 21 horas, que son las 9. Comencé hace como 2 horas, para que ustedes tengan la referencia del tiempo en el lugar donde están. Y como les digo, ahora estamos en el TikTok, eso les iba a mostrar en el perfil, ahora que tengo que TikTok ahora permite poner videos extendidos. Entonces estos videos que están aquí, que tienen el nombre, dicen el arrebatamiento, por ejemplo, esos que tienen portada, son videos largos. Esos videos cuando usted los va a correr, ve que ahí marca que duran 47 minutos, 50 minutos. Entonces está en un formato TikTok ahora que es muy parecido de videos de larga duración. pueden, pueden verlos. No es lo usual, un video como de 30 o 60 segundos, no. Cuando dice ahí estudio, son recortes de estos estudios en secciones de 1 hora que llevan una continuidad en la numeración para que ustedes lo puedan verificar. Les agradezco mucho, siempre es un privilegio compartir con ustedes. Esperamos que lo que compartimos aumente la fe y el entendimiento bíblico, que ustedes lleguen a una mejor comprensión en base a lo que dice la Escritura, no argumentos ni filosofías, que pueda depurar su entendimiento conforme a una verdad bíblica que lo fundamente cada vez más y le permita estar preparado para todo lo que se tiene que cumplir. Siempre es un privilegio compartir con ustedes, una bendición. Fue un placer y espero poderles haber aportado algo de conocimiento y de fe para que ustedes crezcan en su vida hacia una fe sólida en Jesucristo y vivan gozosos y confiados de que cuando se cumplan los eventos va a cumplirse en ustedes lo que esté determinado